¿Esto qué será? Porque no se oye nada. Hola, Harold. Estamos esperando que se unan los demás. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hoy el Teams está rarísimo, tiene una configuración muy diferente, pero bueno, ahí estamos atentos, muy amables. Bueno, hola, buenos días. Si les parece, yo creo que podemos empezar, para estar bien en tiempo, respetar el cronograma. Entonces, bienvenidos a todos. Igual pues, se seguirá sumando algunas personas, algunos colegas. Bienvenida, Michelle. Gracias por aceptar esta invitación. Como te dije, pues aquí nos acompañan compañeros del equipo del Departamento Nacional de Planeación, del Departamento de Prosperidad Social, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería de Niñez y Adolescencia y del DANE. Y pues, como te ha contado, esto es parte, digamos, del cierre del año, luego de pues, todo un año largo de trabajo y de diálogo conjunto en el que nosotros, pues, como UNICEF, hemos estado simplemente acompañando en el diseño de un índice de pobreza multidimensional infantil y el diseño de una estrategia nacional para la superación de la pobreza infantil. Ambos son temas que quedaron como un compromiso de gobierno. Pues ya estamos a la mitad del gobierno y hay bastantes avances, todavía hay algunos puntos donde pues, hay algunas discusiones técnicas todavía por dar y pues hay que tener la perspectiva técnico-política en todo esto. Pero pues, es un proceso en el que se ha conformado un equipo de trabajo, digamos que bastante fructífero y muy dinámico, a pesar de los obvios cambios de la dinámica de trabajo de este año. Pero pues, digamos que ha dado unos buenos resultados preliminares. Entonces, pues, para todos los colegas, nos acompaña aquí Michelle Buchet. Ella es exministra de Desarrollo Social de Panamá. Hoy en día es asesora senior en políticas públicas de OFI y también es profesora de la Escuela de Negocios EDAN. Michelle, pues, como ya les dije, ella estuvo desde el 2016 hasta el 2019 como viceministra y ministra de Desarrollo Social en Panamá. También fue la presidenta del Consejo de Concertación Nacional para el Desarrollo y secretaria técnica del Gabinete de Gobierno Social en Panamá. Entonces, pues, la experiencia de Michelle, digamos, desde este cargo un poco más senior, que fue quien lideró todo el proceso de medición de pobreza infantil multidimensional en Panamá, que como todos ustedes saben, nosotros tomamos de referencia ese primer ejercicio para empezar, casi para que sea el detonante de las discusiones que iniciamos aquí en 2019, pues es obviamente muy invaluable, digamos, todo el trabajo y toda la experiencia que Michelle nos pueda contar ahorita de su vivencia de gestión, enfrentando, digamos, todo este proceso y liderándolo desde el ministerio. Entonces, siendo así, yo le daría la palabra en este caso a Germán Briceño, que es el subdirector de promoción y calidad de vida del DNP, quien va a hacer la moderación de este conversatorio. Entonces, adelante, Germán. Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Michelle, por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Como pues, ya lo decía Pedro, el caso de Panamá es un referente para nosotros porque pues, fue el primer país en la región en adoptar una metodología para la medición de la niñez. Y un poco lo que queremos que nos transmita es este conocimiento de toda esta experiencia que tuviste para toda esa gestión técnica, todos los retos que se presentaron para posicionar esta medición al interior del país
es de gran utilidad para nosotros el poder conocer eso, y por eso te agradecemos mucho tu compañía en este espacio. Un poco para entrar en sintonía, vamos a proyectar antes de iniciar con tu presentación, Michelle, un video para ponernos en sintonía frente a pues, la importancia un poco y el objetivo del por qué es importante este tipo de ejercicios y este tipo de mediciones. Entonces, pues vamos a proyectar el video y continuamos. Gracias. Es cuando no tienen los recursos para sostenerse. Un estado en el cual el niño no tiene las necesidades básicas para vivir, como alimento, salud y vestuario. Que los niños pobres necesitan ayuda porque los padres no están, y los niños necesitan alguien que los ayude para que puedan seguir todos los días bien. Un niño o una niña de pobreza infantil es que no tienen casa o no tienen padres o familias. Que los niños no tienen los recursos necesarios para su vida cotidiana. Es la falta de recursos materiales, de afecto, de amor, de protección, de educación, de alimentación y de recreación. Son aquellos niños que les hace falta apoyo familiar o apoyo económico. Definiendo el concepto, pobreza es carecer de algo, y relacionándolo con infantil sería pobreza infantil. El niño carece de algunos servicios básicos como la educación y la salud. Los papás no les dan de comer y no les dan para los útiles ni para los uniformes. Porque a veces los papás no trabajan, se la pasan tomando y los mandan así para el colegio sin almorzar. Pues a veces se nota en el aspecto. Por ejemplo, hay niños en mi colegio que cuando van al colegio les toca ir caminando y llegan con los zapatos rotos y con el uniforme dañado. Por su actitud, su comportamiento, su ropa, y también por el maltrato que a veces le hacen, por el bullying. Se burlan de los niños que necesitan ayuda. Porque se ven su rostro, porque se ven pálidos, porque se ven delgados y se ve como en su forma de vestir por todo lo que ha pesado, por todo como lo que ha sufrido. Cuando no es capaz de reír, no es capaz de jugar, no se junta con sus amigos, no tiene ropa, no tiene zapatos, anda en la calle, mal alimentado. Y uno siente que le da tristeza, y uno siente que le pasa eso en el corazón. Bueno, la pobreza afecta a los niños socialmente por la discriminación que hay a nuestro alrededor, y eso hace que también se afecten emocionalmente. Porque no pueden estudiar, no pueden superarse. Muchas veces los niños intentan suicidarse, ahora se ve mucho eso. Es que ellos quieren tener un sueño, si quieren ser doctor, profesor, astronauta, muchas cosas, y no las pueden cumplir porque los papás no están ahí apoyándolo a ellos. Por eso ellos no van a poder ser lo que ellos quieren, sus deseos. Los afectan los niños pobres que no tienen alimento, no tienen una casa digna ni forma de ir a estudiar. Ellos rebuscan su alimento en las calles y sufren físicamente y emocionalmente. La pobreza afecta a los niños cuando los papás no tienen trabajo para poder comprarle los útiles escolares y los otros niños sí tienen los útiles escolares para poder hacer las tareas. Entonces él se pone triste y abandona el colegio. A veces deben de ayudar a los niños, amarlos, quererlos, no dejar que trabajen y darle todo lo que necesitan. Sería bueno que hubieran más oportunidades para los padres de bajos recursos para sostener a sus familias y que no hubiera tanta pobreza infantil. Para que los niños no estén en pobreza, ayudarlos
no dejarlos solos para que ellos cumplan sus sueños. Para que tengan su alimento, su ropita, que tengan sus estudios, sus sueños y muchas cosas más. Muchas gracias. Como vemos, pues este es como la motivación para todo el ejercicio que hemos venido haciendo. Como ya te comentaba Pedro, Michelle, hemos venido en Colombia desarrollando unas discusiones frente a un índice de pobreza multidimensional para la niñez en el marco de un comité de expertos. Hemos venido realizando unas discusiones, digamos, del enfoque de la unidad de medición, de si es persona o es hogar, cómo se complementa un poco estas mediciones con la medición que ya existe a nivel hogar, un poco lo que quisiéramos conocer de la experiencia, digamos, de Panamá, digamos, ya como te decía, lo tomamos como un referente para la medición, y ese fue como nuestro punto de partida, pero pues sabemos que detrás de esa gran experiencia estuviste tú liderando toda la gestión, todas las discusiones políticas para posicionar estas mediciones, y llegar a esos compromisos estatales para pues, la medición, el seguimiento y pues, la aplicación en política pública. Entonces, pues nuevamente agradeciendo tu participación aquí en este encuentro, pues te doy la palabra para que por favor nos puedas compartir esa experiencia y ese conocimiento en toda esta gestión de esa medición. Muchas gracias, Germán, y gracias, Pedro, por la introducción y por compartir este video que definitivamente nos ayuda a recordar a todos, desde donde sea que nos encontremos, cuál es la motivación que debe impulsar, unir y articular estos esfuerzos. Un saludo a quienes nos acompañan del Departamento Nacional de Planeación, del Departamento de Prosperidad Social, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del Departamento Nacional de Estadísticas de UNICEF, y todos aquellos que están con nosotros en esta llamada. Quiero agradecerles primero por esta invitación. Para mí es un verdadero honor compartir esta experiencia con Colombia, irónicamente país del cual continúo aprendiendo mucho y estando en el gobierno, país que fue referencia importante para nosotros cuando iniciamos el proceso de adopción de nuestro índice de pobreza multidimensional. Hubo varias visitas, intercambios y demás, y me parece muy curioso cómo en este momento soy yo quien va a estar compartiendo con ustedes nuestra experiencia. Y bueno, un país que aparte de lo mucho que he podido aprender de él, está muy cerca de mi corazón. Hace varios años tuve la oportunidad de hacer una maestría en el externado de Colombia, o sea que Bogotá me la conozco bastante bien y le tengo un cariño muy especial. Entonces, yo lo que les propongo es, yo les voy a compartir brevemente lo que fue la experiencia en Panamá, los aspectos que considero pueden ser relevantes para el esfuerzo que ustedes están adelantando, pero propongo que sea más bien conversatorio para asegurar que esto sea de utilidad, pues una vez termino, que ustedes se sientan en la libertad de preguntar y que podamos discutir y conversar, entendiendo que no existen verdades absolutas y que al final ustedes saben igual y mejor que yo que estos son procesos que se adecúan a la realidad, al contexto de cada país, a las prioridades de cada país. Entonces, en lo que yo pueda ayudarlos en este proceso de reflexión, estoy a la orden durante esta llamada y en adelante. Pedro tiene mis datos de contacto que pueden ser compartidos con todos ustedes. Y comienzo felicitando al gobierno colombiano por la decisión, por la inclusión de esta decisión en su plan de desarrollo, y por esa visión integral de no solo comprometerse con desarrollar una medición de pobreza infantil, sino de salida dejar muy claro que el objeto de esta medición debe ser informar una estrategia para la superación de la pobreza, o sea, la utilidad en materia de política pública como punto de partida. Les cuento un poquito de nuestra experiencia y luego podríamos entrar entonces en los detalles que ustedes consideren y que yo no haya cubierto en mi intervención. La necesidad de adoptar una medición de pobreza multidimensional infantil surge en Panamá como consecuencia del ejercicio de adopción del IPM nacional. De hecho, el día que presentamos el IPM en el 2017, con la presencia del presidente de la República, la vicepresidenta, ministros, viceministro de Desarrollo Social, todos los miembros del Gabinete Social, ese mismo día que se presentan los resultados del IPM, ese mismo día el presidente anuncia
la decisión del gobierno de avanzar con una medición de pobreza multidimensional infantil, entendiendo que si bien el IPM nos representaba una especie de lente de mucha más alta resolución ante lo que es el complejo y multidimensional fenómeno de la pobreza, habían y hubo otros grupos poblacionales sobre los cuales también hubo alguna referencia especial. Grupos indígenas, no voy a entrar en el caso, pero simplemente dejamos claro y muy transparentemente que el IPM nos ayudaba a focalizar política pública de una manera más efectiva, pero que seguían existiendo diferencias a lo interno de nuestro país, por ejemplo, grupos indígenas, que no podía ser captado enteramente a través del IPM nacional. Y de la misma manera, el fenómeno de pobreza infantil. Ustedes ya todos, con el proceso que llevan avanzado, tienen perfectamente claro algo que es bastante obvio, pero que no necesariamente así se refleja en las políticas públicas o en las herramientas que utilizamos para medir nuestras políticas a lo interno de los países, y es el hecho de que la pobreza infantil es distinta a la pobreza en los adultos, la experimentan con mucha mayor intensidad y que sus efectos tienden a ser duraderos en el tiempo, lo que amerita un abordaje distinto, pero complementario al abordaje de la pobreza a nivel nacional y en los adultos. Entonces, ese día el presidente anuncia la decisión, lo que definitivamente le dio muchísimo peso al proceso. El proceso, una vez ejecutándose, ya no era yo como ministra, porque era mi agenda, sino ya había un mandato de alto nivel a nivel presidencial. Y en el caso de Panamá, hubo una diferencia en el proceso de diseño del IPM que resultó ser bastante exitosa y que la replicamos en el IPM de niñez. Primero, veníamos de un proceso muy fresco que había resultado bastante bien, que fue el diseño del IPM nacional, que duró un año, e inmediatamente continuamos con el otro. Entonces ya el proceso de sensibilización, de trabajo con las instituciones, llevaba un camino adelantado y bastante fresco, lo que facilitaba un poquito el continuar con esta siguiente etapa de construcción, con la diferencia de que esta vez entran instituciones que tal vez a nivel de IPM nacional no eran parte, como la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, por ejemplo. Pero una particularidad de los procesos en Panamá es que las decisiones no eran decisiones que recaían sobre una sola autoridad. O sea, yo como ministra no era la que tenía la última palabra con relación a estos procesos, sin embargo me tocaba empujarlos, liderarlos y articular entre las diferentes instituciones. Las decisiones en Panamá se tomaban colegiadamente desde el gabinete social. Eso quiere decir que toda la discusión técnica y política pasaba por un tamiz importante, y en el momento en que era tomada una decisión, era una decisión que contaba con el respaldo ya de todas las carteras del gobierno. El gabinete social en Panamá está presidido por el presidente de la República. En aquella ocasión el presidente delegó esta función en la vicepresidenta, cosa que jugó muy a favor. La vicepresidenta tenía en ese momento un background técnico suficiente como para entender el componente tanto técnico como político de estos procesos, y era un respaldo tremendamente importante. Y las discusiones fueron muy intensas, especialmente en el de niñez. O sea, ya una vez adoptado el otro IPM, cuando entramos en los detalles de niñez, hubo discusiones difíciles, pero que al final lográbamos ponernos de acuerdo a nivel de ministros, y esto forzó mucha cercanía, una especie de puente entre los equipos técnicos y los ministros. O sea, los ministros iban preparados a sus discusiones por sus equipos técnicos, como debería ser. Esto no debería sorprender, así debería ser como tomamos decisiones, pero todos sabemos que no siempre las decisiones políticas están ancladas en esos criterios técnicos. Entonces yo creo que esa arquitectura institucional que se siguió para el desarrollo de estas medidas fue muy importante. Aparte de todas las instituciones que integran el gabinete social y la flexibilidad que tiene de sesionar en versión ampliada. Esto quiere decir que se pueden invitar instituciones que sean relevantes, en este caso instituciones relacionadas a los temas de niñez. Aparte de eso, existe un consejo técnico asesor que ve precisamente la misma construcción de la medida, que estaba integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que en Panamá es la institución que históricamente ha efectuado los análisis de pobreza y de bienestar, pobreza monetaria. Entonces era importante su presencia. El Ministerio de Desarrollo Social, que es el ente rector de la política social, y el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Ellos revisaban más bien la viabilidad técnica de ciertas decisiones, pero todo esto pasaba luego por la discusión
del piso técnico de las instituciones representadas en el gabinete social y luego la decisión final tomada por los ministros, y periódicamente estas decisiones eran informadas de manera muy resumida a todo el Consejo de Gabinete, incluido el presidente. Entonces, esa certeza que tenía todo el aparato gubernamental de que había una prioridad en la mente del presidente, de la vicepresidenta detrás de este esfuerzo, fue importante. Era algo que tenía que zanjarse, que tenía que resolverse y que teníamos que buscar la manera de ponernos de acuerdo. Pero también se procuró, y me encanta el video que pasan al inicio, tener muy claro que a pesar de las diferencias técnicas, metodológicas e incluso de decisiones políticas que fuésemos a tener que enfrentar, la prioridad era desarrollar una herramienta que nos permitiese tomar mejores decisiones de política pública que impactase la vida de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, al final, cuando habían diferencias que podían ya verse viciadas por ego, que es natural, por aprensiones, por desconocimiento, por todo lo que sucede en las dinámicas humanas, el tener muy claro cuál era el propósito de la medida y recordarlo constantemente era importante. En el proceso de construcción del IPM nacional, las consultas que hicimos fuera de gobierno no solo se hicieron con expertos, con especialistas, sino que también se contempló a las personas que viven en condiciones de pobreza, y eso en su momento modificó algunos de los indicadores que se estaban considerando. En el caso de niñez, se hicieron consultas con los niños, y entendiendo que tener una conversación con niños sobre pobreza, y con esto no minimizo su capacidad de entender, pero puede ser un poco densa, utilizamos el arte para ayudarlos a expresar sus emociones y sus sentires, y esto fue tomado en cuenta a la hora de diseñar el índice. Y en el caso del IPM de niñez, involucramos a las ONGs y a la sociedad civil, sabiendo que temas de niñez generalmente generan pasiones muy fuertes, con justa razón, en diferentes sectores de la sociedad. Hubo una ONG en particular, Casa Esperanza, que trabaja con niños en situación de calle, que fue un actor clave conduciendo estas consultas, ayudando a procesar la información, y levantando su voz basado en la experiencia que han tenido para tratar de que todo esto también pueda ser contemplado en la medida. En Panamá también existe un grupo de ONGs y de entidades del sector privado bajo el esquema de Aliados por la Niñez, que también tuvieron muchísima participación en el proceso, y todo esto fue acompañado también de talleres con diferentes sectores de la sociedad, no necesariamente técnicos o especialistas en temas de niñez, con el sector privado, con medios de comunicación, para explicar por qué se estaba procediendo de la manera en la que se estaba procediendo, el porqué de las decisiones técnicas que se estaban tomando, la utilidad que tendría esta medida. Y eso ayudó a generar un ambiente bastante propicio, tanto al interno del gobierno como fuera del gobierno, para avanzar. Por supuesto que hubo tensiones, como todo proceso de construir algo que de alguna manera cambia paradigmas, hubo tensiones en torno a los datos de nutrición, por ejemplo, donde nos encontramos que los registros administrativos del Ministerio de Salud eran mucho más robustos que la información que podía emanar de la encuesta de hogares, que es la encuesta que se utiliza, encuesta de propósitos múltiples y encuesta de hogares, que es la misma encuesta que se utiliza para estimar el IPM nacional y que es la misma encuesta que se utiliza para las estimaciones de pobreza monetaria. Los datos de nutrición fue un tema de muchísima discusión. De hecho, en la primera emisión o publicación del IPM nacional, hubo que eliminar algunos datos porque no tenían la solidez que se necesitaba, asumiendo el compromiso del Estado de garantizarlos para la próxima medición. Lactancia materna fue un indicador donde, más allá del criterio técnico, hubo mucha presión de parte del gobierno y mía propia, considerando que es un indicador clave y donde empieza todo, y que usualmente, precisamente los hogares en condiciones de pobreza y de pobreza a mayores niveles de intensidad, al no tener la posibilidad de lactar, realmente es ahí donde no tienes la capacidad de adquirir tal vez los suplementos necesarios, y entonces ahí comienzan problemas y brechas que son difíciles de recuperar después. Fue difícil técnicamente, pero finalmente logró incluirse. El tema de trabajo infantil fue un poquito polémico. Panamá ha sido un país líder en temas de reducción de trabajo infantil y los números son muy buenos. La inclusión de esto en el índice al Ministerio de Trabajo lo incomodó un poco porque podía políticamente también afectar un poco ya narrativas y esfuerzos creados, pero con diálogo y con esta discusión a nivel colegiada se pudieron zanjar esas diferencias. Con el INEC había el tema del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Una de las dificultades era que definitivamente había que revisar y agregar
algunas preguntas para poder estimar el índice, y las encuestas de hogares, como pasa en todos los países de la región, se han convertido en una especie de caballito de batalla donde los diferentes dolientes a lo interno y fuera del gobierno tratan de incluir módulos y preguntas, y llega un momento donde la encuesta ya no aguanta más. Entonces ahí lo que se acordó es que el módulo de seguridad alimentaria se alternaría con el de niñez, y por esa razón el IPM de niñez, a diferencia del nacional que se estima anualmente, es estimado un año sí, un año no, por la posibilidad de generar los datos necesarios para estimarlo. Desde el punto de vista de sostenibilidad, una vez fue estimado y presentada la medida, se emite un decreto ejecutivo a través del cual se adopta como medida complementaria a las mediciones de pobreza a nivel nacional. Esto se ve reflejado en un plan estratégico nacional con visión de Estado que emana de un espacio de diálogo nacional donde se encuentran representados 23 sectores de la sociedad, lo que tiende a generar esa sostenibilidad, que es también uno de los desafíos. Colombia ya tiene muchísimo camino recorrido, tiene un IPM sólido que ha terminado siendo referencia para la región y para el mundo, pero no debemos soslayar la importancia de garantizar esa sostenibilidad, porque hay esfuerzos que pueden quedar como esfuerzos de gobierno y no como esfuerzos de Estado, y quedan diluidos en el tiempo. Entonces, no solo estos esfuerzos al interno del gobierno de darle solidez, sino fue muy bonito cómo hubo esfuerzos que emanaron de otros sectores de la sociedad, como Aliados por la Niñez, donde a los candidatos, Panamá tuvo elecciones en el 2019, este índice se presenta en el 2018, Aliados por la Niñez estableció 5 compromisos a los cuales suscribieron todos los candidatos a la presidencia, y entre ellos está la continuación y la utilización del IPM de niñez como herramienta para orientar la política pública de reducción de pobreza en niños, niñas y adolescentes. Y todo esto fue reforzado con un decreto emitido por el gobierno actual, que hizo un ejercicio parecido al que hizo Colombia con su IPM a través de los datos del censo. Entonces se renovaron todos los decretos, se estableció uno solo donde fortalece el compromiso del país de continuar utilizando estas medidas. Y ya para concluir y abrir el espacio a una conversación en lo que ustedes consideren que pueda ser más útil, solo quisiera puntualizar ciertos aspectos que creo que son claves y que seguramente no es nuevo para ustedes, pero no quiero dejar de subrayarlo. Lo primero es, detrás de todas las diferencias técnicas, políticas y de cualquier índole que puedan surgir en procesos como este, que es natural que surjan, debe estar siempre el poner a los niños primero, debe estar siempre esa inquietud de cómo logramos algo que sea práctico, que sea útil y que realmente pueda permitir atender esta necesidad que debe ser emergencia nacional en todos nuestros países. Y el escucharlos, como ya bien hicieron, creo que es importante. El liderazgo a alto nivel es algo que quiero subrayar. El liderazgo a alto nivel no quiere decir que necesariamente el presidente o la vicepresidenta tiene que estar en el día a día de la construcción de la medida, pero sí al tanto y pendiente de esas decisiones normativas que tienen un componente político. O sea, procesos de construcción de una medida de pobreza no son técnicos, son procesos técnico-políticos. No puede avanzarse lo técnico para después conectar con lo político. Cada decisión que se toma tiene implicaciones políticas, y mantener esa vinculación entre ambos pisos es algo que es fundamental a lo largo de todo el proceso y no solo al final del mismo. La utilidad práctica, nuevamente, o sea, pensar no solo en una medida perfecta, sino una medida que pueda tener esa utilidad y esa manera que se vincule, y creo que Colombia lo hizo muy bien desde la adopción de esta decisión en el Plan Nacional de Desarrollo, dejando claro que no es solo una medida, sino también una estrategia de pobreza, o sea, esa vinculación con la política pública. Una recomendación que no sé qué tan viable es cuando ya un proceso ha arrancado, pero las decisiones colegiadas no tienden a ser más fáciles, pero tienden a ser más sostenibles y más integrales, y diluyes un poco el peso que puede recaer sobre un actor exclusivo liderando el proceso. Y un último punto que creo que también tienen ustedes muy claro, pero basado en mi experiencia creo que vale la pena reforzar, es: esta es una medida de Colombia. El gobierno lidera el proceso. El gobierno escucha, se nutre de organismos, de asesores, de opiniones, pero al final tiene que haber alguien tomando la decisión por el gobierno. Porque existen diferentes corrientes, porque existen diferentes puntos de decisión que hay que tomar, y esto, la decisión la debe tomar el país acorde a sus prioridades, a sus necesidades,
y es por eso que definitivamente yo puedo compartir nuestra experiencia, pero los procesos nunca van a ser exactamente iguales, las prioridades nunca van a ser exactamente iguales, y eso es importante tenerlo presente tanto para quienes están en el gobierno como quienes asesoran a los gobiernos. Entonces, con esto hago una pausa para que, Gerardo, como tú consideres, llevemos esta conversación y asegurarnos de abordar los puntos que para ustedes sean importantes y necesarios. Gracias nuevamente por la invitación y el espacio. No, Mati, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que pues nos has dado unos puntos muy, muy importantes. Entonces vamos a abrir el espacio a la discusión. Quienes tengan preguntas o comentarios pueden alzar la mano o pues colocarnos también sus preguntas por el chat. Mientras se animan, yo me animo a hacer una primera. Tú nos comentabas, digamos, en el proceso que ya, digamos, hubo un respaldo de alto nivel, a nivel, digamos, del presidente, de la vicepresidenta en su momento, para posicionar todo esto y que eso permitió que al interior del gobierno, digamos, estas discusiones fluyeran mucho más rápido. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, para lograr que desde alto nivel se llegara a tener ese respaldo, digamos, de gobierno? Porque no, creo que no es un ejercicio fácil de lograr. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia, Michelle? Sí, bueno, creo que el hecho nuevamente de que las decisiones hayan sido tomadas desde el Gabinete Social y que el Gabinete Social haya estado presidido por la vicepresidenta, o sea, que había presencia constante en las sesiones, el Gabinete Social, a raíz de estos esfuerzos y otros que se estaban llevando a cabo, llegó a sesionar una vez al mes. Entonces, había mucho seguimiento a cada una de las decisiones y eran sesiones muy ejecutivas. Tienes a todos los ministros sentados ahí y tienes a la vicepresidenta sentada ahí, pero con mucha claridad. Entonces, cuando pasó el proceso del IPM Nacional, en la discusión de los indicadores, surgieron temas vinculados a niñez que no podían ser incorporados en una medición nacional por diferentes razones, y la mayoría de ellas técnicas, y se fue tomando la decisión conjuntamente de la necesidad de tener algo que nos ayudase a focalizar de mejor manera esas decisiones en materia de niñez. Entonces, esa presencia permanente, ese seguimiento que había desde el alto nivel, y luego tener, yo en mi calidad de ministra y de viceministra, que son puestos políticos, coordinaba también el aspecto técnico. Entonces, no había una separación entre esas tomas de decisiones, y los ministros, por ejemplo, cuando me refería a que la dimensión de nutrición fue difícil en su momento dado, fue difícil, los equipos técnicos del Ministerio de Salud tenían argumentos muy fuertes, y al final estas decisiones no las tomaba yo. Estas decisiones, antes de llevarlas a un gabinete social, nos sentábamos con el ministro. O sea, la cantidad de café que me tuve que tomar con ministros no se la puede imaginar. Cuando surge el problema de trabajo infantil y el ministro de Trabajo estaba realmente incómodo con esto, bueno, se hablaba. Entonces, las decisiones al final estaban consensuadas entre los diferentes ministros, y esto hacía que lo técnico se convirtiese en político en buen sentido a lo largo de todo el proceso. O sea, no existió algo tal como decir, señores, tenemos una reunión de gabinete que les vamos a presentar el IPM de niñez. No, ellos participaron en su construcción, ellos designaron a los técnicos de sus instituciones que iban a estar revisando esto, y yo me aseguraba también de dar un seguimiento donde habían decisiones importantes que se estaban tomando. Había follow-up a través de chats, a través de reuniones, donde te asegurabas que todos estuviesen al tanto. Entonces no hubo sorpresas al final o temas difíciles, porque hubo una participación activa de las diferentes instituciones con ese criterio multidimensional a la hora de diseñar. Entonces, sí había temas, y te puedo poner ejemplos. Hubo propuestas que técnicamente sonaban muy bien, pero cuando pasaban por la discusión de un gabinete social se modificaban, porque la perspectiva práctica del uso de esa decisión técnica tal vez no era tan ideal como se veía. Entonces, se necesita muchísima comunicación entre el que recolecta los datos, el que diseña la herramienta, el que la usa para orientar política pública, porque la idea es que sea funcional. Ese proceso no se puede hacer separado. Se necesita un diálogo constante y permanente, y hace de estos procesos complejos y que toman tiempo. Todos sabemos que cuando dialogas tomas mejores decisiones, pero no necesariamente son más fáciles ni más rápidas. Pero creo que volviendo a tu pregunta, esa decisión fue algo que quedó en evidencia en la mesa y parecía algo que naturalmente seguía como un siguiente paso, y fue acuerpada por realmente la vicepresidenta, y su presencia fue un liderazgo importante, y que esto estuviese
que los ministros estuviesen directamente involucrados ellos con sus equipos técnicos facilitó muchísimo el proceso. Muchas gracias, Michelle. Pedro, ¿tienes la mano levantada? ¿Te escuchamos? Sí, hola otra vez. Gracias, Michelle. Creo que sí, digamos que nos cuentas muchos detalles, digamos, tras bambalinas de cómo fue todo el desarrollo más allá de las discusiones técnicas, de la medición, del cálculo. Creo que ese es otro panorama de lo que significa generar una medición de pobreza infantil que tiene un ápice político bastante importante. Mi pregunta es, de lo que tú nos cuentas, digamos que por lo menos uno tiene el panorama, tantos detalles, digamos, tantos subprocesos, tantos acuerdos que hubo, de lo que tú cuentas de diálogo y consenso con la sociedad civil, no solamente para validar, sino que ellos fueran también unos actores y fueran voceros, digamos, un momento más de difusión cuando estaban en las pues, previa a las elecciones o las consultas que se hicieron con niños. O sea, digamos que lo que cuentas hay muchos subprocesos, muchos temas. Quería preguntarte percibo que fue un ejercicio, aunque fue complejo y demorado por todo el consenso, creo que no fue tan demorado. O sea, digamos, como tú lo cuentas, yo me imagino que fue una cosa de 3 años, pero al parecer no. Entonces, quería preguntarte cuáles mecanismos o cómo fue como tu estrategia para lograr que estos acuerdos de alguna manera fueran ejecutivos, o sea, no casarse en 6 meses de discusión del conceptual, del abordaje, 6 meses de discusión sobre el tema de la lactancia materna, y todos tienen que opinar, todos tienen que decir, y está bien, pero bajar el riesgo de que esas discusiones giren y giren y se convierta en una espiral que al final no llegue a nada, y se empiecen a generar esas tensiones de una institución, alguna persona dice, la decisión es esta, entra, no entra, se va a entender de esta manera, la medida va a ser así. Entonces, percibo que a pesar de que hubo muchos procesos, todo lo que nos cuentas con todos los detalles, se lograron hacer en un buen tiempo, pero creo que fue, digamos, entiendo, muy ejecutivo, o digamos, hubo acuerdos de no zanjar discusiones innecesarias, pero siempre tener esas consultas, ¿no? No sé si tú nos puedes contar cómo lograste que desde el inicio pronto fuera así y cuáles fueron como esos acuerdos políticos o técnicos, pero para llegar a decir, listo, vamos a discutir las dimensiones en un mes y si de pronto ahí lo que estaba detrás era una dedicación 100% de algunas personas de las entidades y de alguna manera se lograba era ponerle más dedicación y más intensidad que el tiempo, o si el tema era más de practicidad, no sé, digamos que esa es la inquietud que tengo, porque creo que se hizo muy práctico en medio de todo lo que tú dices que se logró hacer y que claramente pues todo sumó, pero no complejizó el proceso. Gracias. Pedro, lo dices bien, y te escucho y trato de remontarme a ese periodo, y fue tremendamente intenso, o sea, entendiendo que todos los actores a los que me estoy refiriendo, incluida yo misma, no era lo único que hacíamos en la vida. Entonces, realmente fue o sea, los consejos de gabinete se reúnen todas las semanas y tienen que decidir. No puedes poner on hold las decisiones que van a afectar la vida de un país. Entonces, creo que el hecho de que las decisiones, y había muchísima discusión técnica, yo por formación, o sea, yo no tengo el nivel técnico que puede construir la medida, pero sí tengo algo de formación técnica en la materia de política pública y demás, o sea, que mi sombrero no era un sombrero político nada más, tenía la capacidad de sentarme y analizar. Cuando las cosas ya llegaban al gabinete social y había championship, o sea, realmente tenía muchísimo interés en que esto saliese, teníamos la vara de que el proceso de desarrollo del IPM nacional tomó un año. De ninguna manera podíamos decirle al presidente, mire, señor presidente, se nos fue de la mano. No, o sea, si lo hicimos un año, tenía que salir en un año, si no iba a ser bastante difícil explicarlo, y el señor presidente se lo dijo al país entero. Entonces, quedamos todos con una camisa de fuerza de que teníamos que hacerlo funcionar. Pero creo nuevamente que las discusiones técnicas y llegaron a ser muy intensas y llegó a haber desacuerdo incluso entre asesores de approaches, muchos de ellos ustedes lo están pasando y por eso hacía el énfasis. Llegaba un momento donde en una mesa yo podía tener a varios organismos con criterios muy sólidos, todos. Al final alguien tiene que tomar la decisión y no se trata de quién convence al ministro. Se trata de entender, de tener equipo técnico de tu lado que lo analice de una perspectiva nacional y que el país entonces tome una decisión analizando los escenarios que te ponen por delante. Eso es muy importante, porque a veces las discusiones pueden estar trabadas por criterios de actores
externos al gobierno, no con ninguna mala intención, cada quien tiene un criterio sólido e importante, pero se requiere que el gobierno tome decisión. Si el gobierno no toma decisión, una discusión puede ser eterna en este sentido, y el hecho de que se tome una decisión no quiere decir que las otras opciones son malas, pero hay que decidir, o sea, no podemos hacerlas todas, tienes que priorizar, tienes que tomar decisiones y moverte hacia adelante, y en ese sentido creo que lo técnico, y todos sabemos que desde la perspectiva técnica nos podríamos quedar la vida entera deleitándonos con una discusión que estimula el intelecto y que tiene trasfondo espectacular desde el punto de vista teórico, académico y demás, pero estamos hablando de una medida nacional para atender un fenómeno que es urgente, que no puede esperar. O sea, cada día que nos atrasemos en el desarrollo de la medida es un día que la posibilidad de abordar un problema tan serio como la pobreza infantil desde las políticas públicas se nos atrasa. Entonces, eso yo lo tenía muy claro en mi mente, y cuando la cosa se salía un poquito de control, era, señores, necesitamos resolver, necesitamos tomar la decisión. Y creo que la vinculación con el piso político hacía, o sea, cuando tú tienes una sesión de gabinete o una sesión de gabinete social, tienes que decidir. Tú no puedes, yo no podía llegar a una siguiente sesión a volver a discutir lo mismo que discutimos las 3 anteriores. Y eso le daba un matiz ejecutivo a la toma de decisiones. Y luego ahí entra también un elemento político. O sea, los tiempos para cada administración son contados. Si esto es un proceso que abrió esta administración, esto es un proceso que esta administración quiere terminar. No lo vas a dejar abierto, perdido en el tiempo. Entonces, eso te da una visión del tiempo. Y no necesariamente debe acelerar, ojo, responsablemente, si hubiese temas que requerían mucha mayor discusión y este proceso se hubiese atrasado y no salía un año, yo estaba totalmente dispuesta a sustentarlo. Pero fue posible con muchísimo diálogo, con muchísima conexión nuevamente entre lo técnico y lo político para tomar esas decisiones en tiempo. Había una hoja de ruta, la hoja de ruta, como toda hoja de ruta, había elementos que fueron más rápido de lo que se planificaron, hubo elementos que se demoraron un poco más, pero finalmente se logró. En Panamá pasó también algo que tenía cierto avance en la conciencia que había en los vacíos de política respecto a la atención a la niñez. O sea, Panamá venía en paralelo llevando un proceso, la tercera vez que discutíamos la creación de un sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, era muy claro, y acabábamos de trabajar con una universidad donde hubo un documento guía de política pública, donde era muy claro, no era sobre pobreza, era en general, pero donde quedaba muy claro que habían vacíos, que no teníamos herramientas para poder visibilizar dónde están esas carencias, que no había suficiente información sobre temas de niñez. Entonces creo que había un tema de sensibilización. Ese proceso no fue exitoso, ese proceso murió en la Asamblea Legislativa y tuvo otras connotaciones, pero al parecer el país sí pudo ponerse de acuerdo en materia de pobreza. Y sí había como mucho apoyo externo también de que esto saliese y saliese bien. Muchas gracias. Muy claro. Gracias, Michelle. Manuel, tienes la mano levantada, te escuchamos. Sí, buenos días. Primero que todo, agradecer la presencia de Michelle en este espacio. Creo que nos enriquece muchísimo. Muchas gracias. Y tengo muchas preguntas, pero voy a hacer 2 y más adelante otras. La primera es como en el grupo técnico. Tú has hablado de esa conexión entre lo técnico y lo político y has ahondado en el tema político, pero quisiera que, por favor, ahondaras un poco en el tema técnico. Digamos, nosotros en Colombia organizamos un equipo de gobierno con técnicos, conocedores de temas de medidas, pero también con temas de política pública. Y de alguna manera, desde el Departamento Nacional de Planeación, nos organizamos un grupo de personas pues apasionados con el tema, pero también con una dirección clara de nuestros directivos, pero nos ha obligado a leer muchas cosas, a crear experimentos con las encuestas. De hecho, logramos replicar el IPM de Panamá en Colombia, a ver, bueno, qué resulta. Pero entonces, digamos, sí estamos en un ejercicio juicioso, pero quisiera consultarte ese ejercicio técnico en Panamá en detalle, cómo ocurrió. Esa es una pregunta. Y otra pregunta, aprovecho, es un poco diferente, y es cómo vieron el relacionamiento entre el IPM nacional y el IPM de niñez. Porque acá cuando tuvimos la discusión generó, digamos, ciertas tensiones, incluso una perspectiva decía, el IPM nacional ya tiene una dimensión de niñez, no hace falta un IPM de niñez, y eso generó de alguna manera algún tipo de tensión. Entonces, esas serían las 2 preguntas. Gracias.
Gracias, Manuel, por tus preguntas. La primera, bueno, como te comenté, los equipos técnicos, había un core de equipo técnico que es el que ya tenía la experiencia, ya se había formado en el método Alkire-Foster, construyó el IPM nacional, que nuevamente creo que estamos en situaciones distintas, ¿no? O sea, Colombia tiene una trayectoria espectacular y superior a Panamá en el uso de su herramienta para política pública por temas de tiempo, capacidad y continuidad y demás. Pero esto, al haber pasado tan cercano, fue y permitió la posibilidad, hubo primero mucho respeto al equipo técnico, muchísimo respeto. La mayoría de las decisiones normativas siguieron la recomendación del equipo técnico. Si hubo algo que varió en algún momento, era más por temas de practicidad, de esa visión que te da el que está ejecutando, pero la mayoría fueron tal cual fueron sugeridas. Obviamente, para llegar a esa recomendación donde el equipo técnico tenía que estar de acuerdo, hubo muchísima discusión, hubo muchísimas posiciones diferentes y encontradas, sobre todo cuando entramos en el tema de niñez, que entraron otras instituciones que no formaron parte del proceso anterior, y fue parte del ejercicio. Pero ese core de equipo técnico era Economía y Finanzas, Mides y Instituto Nacional de Estadística y Censo. Hubo mucha discusión en cuanto a qué preguntas se podían incorporar y no se podían incorporar, cómo se formulaban las preguntas. O sea, esto no fue sencillo, fue de verdad muy intenso. Hubo momentos donde no parecía lograrse acuerdo, y eso es normal y eso es bueno, porque si no hubiese perspectivas distintas en una mesa, no necesitamos una mesa, ponemos a un individuo, el individuo lo hace y sabemos que todo el mundo va a estar de acuerdo. Entonces, valorar las diferencias con apertura, el entender que hay una perspectiva diferente, y esto no tiene nada que ver con el proceso de niñez, esto es relaciones humanas, ¿no? Esto es realmente procesos de diálogo y demás, cómo logras consensuar esas diferentes visiones importantes. Pero ese core de equipo técnico conectaba y estaba muy empoderado, muy empoderado. El día del lanzamiento del IPM Nacional hubo mención específica con nombre y apellido a cada uno de los técnicos que trabajaron en esto, reconocimientos por parte del presidente de la República. O sea, estaban muy empoderados en el ejercicio que estaban haciendo, pero creo que ayudó también, nuevamente hablando de esa conexión entre lo técnico y lo político. No solo se le daba información técnica a los tomadores de decisión para tomar esas decisiones normativas, sino que a los técnicos se les invitaba al espacio ejecutivo. Entonces, cuando ya tú tienes al equipo técnico teniendo que sustentar algo y se les dio mucha visibilidad ante un espacio ejecutivo donde tienes a los ministros, entiendes, o sea, conectas esos dos mundos, entiendes la practicidad detrás de lo que estás decidiendo y ayudas a que el proceso sea mucho más efectivo. Ese equipo técnico conectaba nuevamente con todas las instituciones. Y yo creo que ahí hubo un tema importante, el liderazgo y el empoderamiento que se le dio a los técnicos de las diferentes instituciones. O sea, no era el MIDES tomando decisiones, el Ministerio de Desarrollo Social, perdón, tomando decisiones en materia laboral o en materia de salud o en materia de educación. No, el MIDES lo veía desde una visión integral, pero tú tenías al ministro de Educación puntos. Nuevamente, eso lo hacía más complejo, pero eso hacía que no recayese sobre una única institución las sugerencias o las tomas de decisiones, sino que se empoderaron a los equipos técnicos donde cada uno veía su dimensión y se trataba de lograr en el proceso de construcción ese ejercicio multidimensional. Y yo creo que el proceso de construcción comienza ya a posicionar este tipo de herramientas como herramientas de gobernanza, porque obligan precisamente a ese diálogo que no necesariamente se da entre los diferentes sectores. Entonces, en lugar de tener solo a Economía y Finanzas, que tiene que ver con la planificación, diseñándolo, habían voces, cada una velando por cómo van a quedar reflejadas esas dimensiones que le son afines desde una perspectiva de niñez. Con relación a tu otra pregunta, es una pregunta bastante compleja con relación a si se adopta un IPM de niñez que se vincula al nacional o las preguntas se extraen del nacional. Sabine Alkire, de OFI, ella claramente ha manifestado, y estas fueron discusiones que tuvimos, y ahí tiene uno de los ejemplos de decisiones que tiene que tomar el gobierno. Ella sugiere, y más que desde una perspectiva técnica, lo hace desde una perspectiva de policy, que sea una misma medida, y que sobre esa medida se puedan extraer las informaciones relevantes en materia de niñez.
y lo ve desde el punto de vista de policy, en el sentido de que para un país tener muchas herramientas a veces puede diluir el peso y el uso de estas herramientas o generar conflictos en la manera en la que se prioriza. Panamá en su momento decidió tener otra, porque sí habían dimensiones e indicadores muy específicos de niñez que no había manera de capturarlos en el nacional, y tomamos esa decisión. Pero con este comentario te dejo claro que hay argumentos muy sólidos y muy potentes a favor de una u otra decisión, y que nuevamente son el tipo de decisiones que cada gobierno debe tomar basado en sus prioridades y la utilidad. Al final, tener siempre presente que esto no se trata de construir, o sea, las herramientas solas no hacen nada. Un índice solo no cambia nada, es el uso. Entonces, desde que se construye, tiene que tener muy clara la utilidad. ¿Cómo va a ser más práctico? ¿Cómo la estructura institucional, cómo las prácticas en Colombia son ante la idea de tener dos índices o de tener uno solo? Entonces, son decisiones que ya dependen mucho de cada país y de las posibilidades de cada país. Pero no hay nada, o sea, no creo que hay respuesta correcta o incorrecta. Yo creo que y Colombia tiene un peso importante en este ejercicio. Colombia, ahora estoy yo hablándoles de Panamá, pero Colombia es referencia para América Latina y para el mundo en medición de pobreza multidimensional. O sea que lo que ustedes están haciendo, sí, definitivamente tiene que estar enfocado en las prioridades colombianas, pero sepan que va a terminar siendo caso de estudio y referencia para el resto del mundo. Hay que hacerlo impecable. Muchas gracias, Michelle. Catherine, tienes la mano levantada, te escuchamos. Buenos días, Michelle. Yo hago parte del equipo técnico, trabajo, pues mi jefe es Germán Briceño, y también nosotros en la subdirección pues estamos como equipo técnico en el comité de pobreza que lidera Dane del Monetaria IPM. Una de las ventajas que nosotros tenemos es como que tenemos ahí siempre como la conexión de qué está pasando con el IPM oficial, y ahorita pues estamos trabajando con la subdirección de salud, digamos desde DNP con Manuel Reina y bueno, todo el equipo que ya comentaron de IPM de niñez. Entonces podemos tener como esa información un poco privilegiada en ese caso. Digamos ahí tengo como dos preguntas que me surgen, es ¿quién es en Panamá quién publica el índice? Esa es como la primera. El segundo es acerca de los módulos. Quisiera saber ustedes cómo hablaron con el Instituto de Estadística para que ellos entendieran como la importancia de tener estas preguntas de infancia. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el DANE, que es el Departamento de Estadística acá de Colombia, diciéndoles como esa importancia que hay algunas preguntas que puedan incluirse, pero a veces pues es complejo con lo que tú mencionabas de que hay muchas otras entidades, ministerios que quieren tener esas preguntas. Entonces sí, quisiéramos como que en los comentarios cómo podríamos hacer como más el acercamiento con ellos para incluir como estas preguntas. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Un comentario con relación a la pregunta anterior nada más, que dejé por fuera. Panamá tiene un IPM de niñez, como ya ustedes conocen, pero creo que lo mencioné, no estoy segura, la fuente de datos es la misma que el IPM nacional. Entonces, son medidas afines, tanto en pesos como en estructura, o sea, fue construido, a pesar de que tomamos la decisión de tener otro instrumento, la construcción fue hecha teniendo muy presente el nacional y cómo la información de ambos se conecta para tomar decisiones de política pública. Solo quería hacer esa aclaración. Y con relación a tu pregunta, la primera parte, ¿quién publica? Panamá, los datos de pobreza monetaria los recolecta el INEC y publica la información el Ministerio de Economía y Finanzas, una dirección de análisis y económico-social. Cuando hicimos el IPM nacional, por diferentes razones, una, consistencia, dos, estratégicamente no generar ruido, o sea, si nosotros en ese momento hubiésemos dicho que Desarrollo Social iba a publicar los datos de pobreza multidimensional, podíamos... y esto es un tema más estratégico e institucional, podría parecer que estamos tomando territorio de lo que tradicionalmente le ha correspondido a una institución. Entonces se decidió que la Dirección de Análisis Económico y Social, junto con el MIDES y con el INEC, publicarían los resultados
del IPM nacional. Y lo mismo se hizo con el de niñez. El cálculo lo hace Economía y Finanzas y el MIDES le hace cálculo espejo. Y en Panamá nosotros creamos un comité de expertos externo, que en el caso del nacional está integrado por PNUD, Banco Mundial y OFI, y en el caso del de niñez sale Banco Mundial y entra UNICEF, que hacen el cálculo espejo de la medida. O sea que al final Panamá no solo publica el gobierno, ustedes saben las suspicacias que generan, ustedes lo saben mejor que yo, cada vez que se publican los datos de pobreza y cuando es multidimensional, sobre todo en las primeras etapas, mientras el país se está acostumbrando a una nueva medida, hay muchísimas suspicacias, si te acercas a un año electoral, si sube, si baja, si no sube, es complejo. De tener este comité de expertos que valida el resultado fue una estrategia muy buena que le dio confianza y transparencia a los procesos y que indirectamente le puso una camisa de fuerza al gobierno desde el punto de vista político, ¿no? O sea, era claro que las decisiones las tomaba el gobierno, pues son decisiones de gobierno, pero tienen que ser lo suficientemente potables y claras y sólidas técnicamente para que puedan tener el aval de estos organismos que no iban a dar un aval sobre algo que realmente no compartiesen. Entonces fue interesante esa dinámica. Con relación al INEC, te soy bien franca, son discusiones que si no, o sea, estratégicamente tú puedes tener la conversación, tú puedes sustentar la importancia, pero si no hay una directriz clara de que, y yo creo que ustedes tienen el respaldo de que esto es parte del Plan Nacional de Desarrollo, que esto es algo que compromete el rol del presidente de la República, creo que eso es importante. O sea, en nuestro caso sí llegó a haber, o sea, yo siendo ministra, esto es poco usual, me tocó sentarme a ver cómo se escriben las preguntas, a sentarme con el director de Estadística y Censo, encerrados horas a tener conversaciones. Tal vez si yo no me hubiese involucrado al equipo técnico, que lo teníamos empoderadísimo, le hubiese sido un poquito difícil lograr estos acuerdos si no hubiese habido ese nivel. Y en el caso de Panamá, Estadística y Censo es una figura un poco rara, forma parte de la Contraloría General de la República. Sí hubo 2 ocasiones donde hubo necesidad de llamar al Contralor. Sí hubo 2 ocasiones donde hubo decirle, señor Contralor, venga al Gabinete Social que lo necesitamos aquí, porque no lográbamos avanzar ciertas decisiones. Y con mucho respeto digo que entiendo las razones por las cuales a veces, o siempre, las instituciones eran inflexibles. O sea, cada quien está velando por lo suyo. Yo estoy viendo la medida que yo quiero desarrollar, pero al director de Estadística y Censo le está llegando el gobierno entero pidiéndole que entre módulos de temas digitales, de temas de cobertura internet, de temas de seguridad alimentaria. La FAO propone esto, UNICEF propone esto, tienes el módulo de discapacidad que viene de Washington. Entonces, le es difícil esa priorización y en ese sentido no es un tema técnico, en ese sentido es una decisión política de prioridades nacionales que tiene que venir desde arriba, sino si hay ciertos puntos que sin ese liderazgo político pueden ser un poquito difíciles de zanjar entre técnicos, porque cada quien está velando, pero cumpliendo también con el mandato que tiene su institución, o sea que es natural. Entonces, un poco la invitación, esto es cero técnico, esto es más psicológico, pero es tener esa apertura a entender que cuando hay posiciones distintas, esas posiciones distintas en la mayoría de los casos están sustentados en motivos muy válidos y que lo que hay que entender es cuál es la prioridad del gobierno, no de una institución o de la otra, sino como gobierno que queremos lograr. Y esa visión alguien debe poder facilitarla o alguien debe poder contribuir con ella cuando existan puntos en los que resulte muy difícil ponerse de acuerdo. O sea, es natural que eso pase. No es que se esté llevando mal un proceso, no es que una institución sea buena y la otra sea mala, es que cada quien está velando por intereses distintos que son todos necesarios dentro de la estructura de gobierno. Listo. Bueno, gracias. Ahí de pronto el comentario, digamos, yo no sabía que ustedes también hacían cálculo espejo. Entonces acá pues en Colombia también DANE y también DNP, el grupo también hace el cálculo espejo, chévere, porque digamos para pobreza infantil podríamos tomar como eso y ya cuando tengamos una medida poder lograr y tener como ese cálculo espejo. Por el momento nosotros tenemos también un comité técnico, no tan formal como el DANE, que el DANE ya sacó todo un decreto y todo, pero nosotros como DNP sí tenemos ese comité. Y también está ahí el Banco Mundial, está UNICEF,
está CEPAL, y tenemos a unos expertos independientes que han trabajado como en muchos temas. Pues también está pues Roberto Angulo, que pues, fue el pionero del IPM, está ahí presente, Ana Tamayo, Viviana Quiroga y Sandra García, que es de la Universidad de los Andes, que nos ha aportado como mucho en todos estos temas, y también un profesor de la Nacional. Entonces parece chévere como que ustedes, como escuchar que ustedes también tienen como sus comités y también pues el cálculo de espejo. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Michelle. Manuel, ¿tienes la mano levantada? ¿Te escuchamos? Sí, gracias. Esta es la otra pregunta que surge de lo que mencionaba Rosa Caterina del Comité de Expertos. Y es que en Colombia, digamos, se construye el índice de una manera diferente a Panamá. Porque escuchándote tú dices, bueno, el grupo técnico de gobierno construye el índice, hay muchas discusiones que van entre lo técnico y el alto nivel y se toman decisiones. Y el Comité de Expertos de Panamá valida y le da transparencia y continuidad, digamos, a esta medición. En Colombia pasa la inversa. Construimos el Comité de Expertos y, digamos, creamos una figura que un conjunto de expertos toman las votaciones. Digamos, el gobierno no vota, sino son esos expertos los que toman votación, los que votan sobre cuál es la dimensión, cuál es el indicador, y de alguna manera el gobierno como que respetamos esas decisiones. Entonces, digamos, acá el proceso es un poco diferente y la pregunta que me surge es cómo recibir tu opinión, porque de alguna manera en este instante estamos perdiendo como, digamos, esta discusión de alto nivel, porque el comité está tomando decisiones y llegará un momento en que lo llevemos al señor presidente y a las cabezas del ministerio, pero de pronto eso pueda generar una reacción como una réplica de temas que no conocían con mucha profundidad. Entonces quería como escuchar qué piensas de este diseño de Colombia y alguna recomendación sobre eso. Gracias. Gracias, Manuel. Mira, antes sobre tu comentario, sí es diferente, pero también tiene varios aspectos en común. Nosotros teníamos este comité experto que valida el proceso. Esto quiere decir que no es que se le presenta al final la medida y se le dice, señor, valídelo. Eso, para validarlo, acompañan el proceso y se generan discusiones, pero sí, la decisión final la tomaba el gobierno, ¿no? O sea, había recomendaciones. Llegó a haber recomendaciones que llegaron a puntos tensos, donde sin amenazas, pero si esta decisión no va por esta línea, yo no puedo validarlo, por ejemplo. Eso llegó a pasar tanto en la perspectiva de la metodología como algunos criterios que se utilizaron, y fue parte de la discusión. Pero en paralelo, y esto se parece tal vez un poco más a lo que están haciendo ustedes con la diferencia de los votos y la toma de decisión, se hizo consulta. O sea, el equipo técnico, tanto para el nacional como para el de niñez, hizo el ejercicio natural preliminar de, primero, qué dimensiones e indicadores son posibles, para empezar a cerrar el círculo. O sea, con la información que tenemos, esta es la posibilidad, y comenzó a hacer el ejercicio. Pero todo esto se consultó con, no era un comité, fue una convocatoria bastante más amplia, expertos en materia de pobreza, en este caso niñez también, y académicos de las diferentes universidades. Todos los rectores de todas las universidades en Panamá designaron personas y demás, y se hizo la consulta con ellos, y fue un proceso tipo taller, donde con ellos se hizo el ejercicio, donde se discutió con ellos. Eso ayuda mucho a la discusión interna y también a sustentar las decisiones frente al país, porque zanjaste discusiones ya con especialistas, con precisamente personas que podrían no estar de acuerdo con algo, y ellos fueron testigos de por qué se optó por una o no por la otra, generando algo de consenso con relación a eso. Entonces sí hubo expertos participando, opinando, sugiriendo sobre dimensiones e indicadores, y si bien ellos no tomaban la decisión del gobierno tomaba muy en cuenta esas posturas, porque si no, o sea, tú consultas no necesariamente para hacer lo que te dicen, pero sí para tomarlo en cuenta. Entonces sí hubo como un in-between de lo que están haciendo ustedes. El tema de votación, y ya lo decidieron, a mí, y tal vez por formación y por otros roles que he ejercido, es más difícil, pero yo procuro tratar de lograr consensos. O sea, esto para mí es muy difícil en un tema tan sensible como este, tener una postura radicalmente en contra en la mesa y decir, bueno, por mayoría tu postura quedó fuera. No, yo prefiero agotar la discusión y llegar a un punto donde
tratamos de lograr un acuerdo. Sé que esto no siempre es posible, pero el tema de votación podría dejar por fuera temas que tal vez con un poquito más de discusión podrían llegar a un nivel de consenso. Y sobre recomendaciones, yo sí creo que es importante y saludable que se trate de conectar esto de alguna manera muy, muy práctica y ejecutiva a más alto nivel. Y no correrse el riesgo de que un esfuerzo tan grande, tan profundo como el que están llevando a cabo pueda llegar a un punto por diferentes razones. A veces no es ni siquiera por viabilidad técnica, sino por tiempos políticos, por ejemplo. O sea, que este esfuerzo llegue a un punto donde en el momento en que se presente haya temas que tenga que echar para atrás, eso lo hace ineficiente y nuevamente demora más la disposición de la herramienta para poder ser implementada y utilizada para toma de decisiones. Puede ser por tiempos políticos, por momentos en los que se atraviesa. O sea, yo sí creo que es importante tratar, y ustedes entenderán la estructura gubernamental de Colombia mucho mejor que yo, pero tener algún enlace cercano a alguna autoridad de alto nivel, no sé si en este caso es el presidente, no sé si es la vicepresidenta, pero que pueda dar seguimiento, que sea informada de las decisiones que se van tomando, que pueda ir tocando base a lo largo del proceso y no solo al final del mismo. Creo que es saludable. Puede que no sea al final ni siquiera necesario y que cuando todo se presente camine todo y fantástico, pero si no, esto podría ayudar a minimizar esas diferencias. ¿Cómo llegar a esa persona? Bueno, ya es un tema más estratégico que ustedes nuevamente conocen mejor que yo, pero tener alguna especie de asesor desde presidencia, que esté al tanto del proceso, que esté pendiente de si hay puntos de decisión que pueden trancarse y que requieren una decisión o una orientación más bien de cuál es la visión de país que está llevando el gobierno. Creo que es importante tener ese campo abierto. No necesariamente me estoy refiriendo a una persona que esté sentada en la toma de decisiones cotidiana todo el tiempo, porque no es fácil lograrlo, y si esto no se está haciendo desde un espacio colegiado, no va a ser fácil lograr esa atención, pero sí tener ese tipo de vinculación yo creo que ayudaría y fortalecería nuevamente y evitaría que terminemos tomando decisiones técnicas que hacen mucho sentido, pero que su viabilidad política o de política pública pueda no ser tan clara. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Pedro, ¿tienes la mano levantada? Te escuchamos. Sí, hola otra vez. Última mía. Digamos que ya hemos hablado bastante, digamos que está muy claro todo lo que pues, te tocó vivir y lograste sacar adelante en cuanto al diseño y la planeación de este ejercicio. Ya en cuanto a la ejecución, la sostenibilidad y casi que la usabilidad del índice, para que no se quede limitado solamente, o todo este proceso al final se reduzca a decir, este es el indicador, este es el índice, y el gobierno solamente lo utilice como un instrumento más de accountability. Entonces, dentro de todo el reporte que haga año a año, las rendiciones de cuentas, esto de pronto puede quedar limitado como un indicador más, pero detrás pues hubo muchísimo proceso. Entonces, mi pregunta es, ¿tú cómo te imaginabas, y también digamos ya ahora desde afuera, digamos que luego de año y medio, un poco más, de ver la situación de lo que tú dejas de montado desde afuera, cómo te imaginabas que iba a ser el uso efectivo, digamos que la réplica de esta información, pero tomada desde el SINAF, o sea, desde la Secretaría de Niñez, desde el Ministerio de Salud, de Educación? O sea, cómo efectivamente este indicador, luego de ya haber, digamos, chuleado la tarea, se hizo, se acordó, es oficial y es el dato, o sea, ese porcentaje. ¿Eso para qué crees que ha servido? ¿O tú cómo te imaginabas que iba a poder ser útil, más allá de, como les digo, dejar un indicador no más, que año a año se actualiza, pero pues se puede utilizar para focalización, para hacer seguimiento de algunos programas, para que eso sea la puerta de entrada para hacer análisis de situación, perfiles de pobreza y de la situación de la niñez más amplio? No sé tú cómo te lo imaginabas ya en la usabilidad para el diseño y seguimiento de políticas públicas, y si eso como te lo imaginabas y lo dejaste dicho, has visto que sí se ha logrado, o pues cómo crees desde afuera que sí le ha podido sacar jugo más bien a ese proceso, por lo menos en este año y medio ya de que ya no es pilotaje, ya es una realidad. Gracias. Gracias, Pedro. Esa pregunta es buenísima porque es realmente el corazón del esfuerzo. O sea, como he dicho varias veces, y esto se dijo y se enfatizó muchísimo a lo largo del proceso de construcción,
El mérito de la construcción de la herramienta, sí, bueno, buenísimo, porque no son procesos fáciles, ustedes lo están viviendo, porque son procesos humanos, básicamente, donde no... Y estamos hablando de desarrollo, y estamos hablando de desarrollo de niñez. Los temas no son blanco y negro, no hay una única respuesta, un único camino correcto, y los hace complejos, pero el índice, nuevamente, el índice solo no hace nada. El índice solo te arroja una información que si no la utilizas para la toma de decisiones, la verdad es que poco ayuda. En el caso de Panamá, la verdad es que, como le ha pasado al mundo entero, la pandemia se atraviesa en la mitad y esto se lanza a finales del 2018. En 2019 hay elecciones, o sea, hay cambio de gobierno. Comienza el gobierno, a los 6 meses de estar viene la pandemia, entonces obviamente esto trastocó todos los planes. En teoría, en el 2020 se hacía el censo, por esa razón no se iba a estimar el IPM en el 2020, sino en el 2021. Y todo esto está ahora mismo un poco alterado. Desde el punto de vista de sostenibilidad, te cuento varias cosas. O sea, una, cuando esto se emite, uno de los ejercicios más interesantes, y ese es uno de los trabajos que Colombia ha hecho muy bien, porque tienen capacidad técnica instalada espectacular, es el análisis de esa información que te arroja. O sea, ¿qué haces con esto? O sea, ¿cómo la analizas y cómo priorizas toma de decisiones en base a lo que tienes? Ese ejercicio lo hicimos, lo comenzamos a hacer una vez se lanza la herramienta con instituciones y con organismos de la sociedad. Recuerden que, repito, esto se lanza y entramos en meses electorales ya, o sea, menos de un año. Esto se lanza a menos de un año de las elecciones, lo que hace que el panorama, el foco del gobierno, una administración que está saliendo difícilmente puede comenzar a diseñar una política 6 meses antes de salir, ¿no? Entonces, pero sí se instalaron mesas de política de niñez. Hola. Hola, Michelle, ya te escuchamos. Perdón. Te perdimos un momento. Pero ya. Sí, algo pasó acá con la conexión. Sí, lo que les decía, dejamos instaladas mesas de política de niñez con actores de gobierno y de sociedad civil para analizar y establecer prioridades, porque realmente a falta de instrumentos que relevasen ciertos aspectos en materia de niñez, aquí había mucho detalle con el que no contábamos. O sea, realmente para Panamá, por ejemplo, los informes del estado de la situación de la niñez que trabaja UNICEF con los gobiernos es uno de los insumos importantes de cómo estamos, pero realmente hay muy poco dato. Entonces, esta información generó primero, bueno, cómo la priorizamos, pero el objetivo es que sea utilizado para focalizar intervenciones, para diseñar políticas públicas con criterio multidimensional. O sea, muchas de las políticas para atención a la niñez tienen el problema o la debilidad de estar diseñadas, por ejemplo, tienes una política educativa o tienes una política en materia de salud, pero no las vinculas. Y esto te permite ver cómo están esas carencias distribuidas en los diferentes territorios. Las necesidades de nuestras comarcas indígenas para los niños son muy, muy distintas a las urbanas, por ejemplo, y esto lo visibilizó. Entonces, con los grupos de la sociedad civil se hicieron una serie de propuestas y creo que les comenté que se les presentaron a los candidatos, incluido el presidente actual, ciertas acciones muy concretas que podían implementar a partir de la información del IPM, que en teoría se estaban acomodando para ejecutar, pero uno de los desafíos que tiene Panamá, no sé si es el caso de Colombia, no es la única responsabilidad, pero los presupuestos que se destinan en materia de niñez, nosotros comenzamos, a raíz de esto se comenzó a hacer un ejercicio junto a UNICEF, junto a otros organismos, para determinar la inversión en la infancia, por ejemplo, porque con esas dos herramientas te es mucho más fácil tomar correctivos de política pública y establecer prioridades. Ese proceso creo que debe estarse terminando, o sea, nuevamente entró el COVID y algunas cosas quedaron suspendidas, pero la idea es que sea utilizada para focalizar para el diseño y el monitoreo de política pública con énfasis en niñez, pero también complementar estrategias de reducción de pobreza a nivel nacional. En Panamá hay una estrategia que se inició en la administración pasada, que actualmente se llama Plan Colmena, que priorizó los corregimientos más pobres del país y lo que busca es tener intervenciones multisectoriales en el territorio
esta información entra para complementar esto en la atención en lo que respecta a niñez, por ejemplo, y sirve como información para articular actores que, como les mencionaba anteriormente, no son tradicionalmente los actores del gabinete social. Involucras a niñez, involucras a ONGs, involucras a otros actores en el territorio. Entonces, actualmente se está usando para complementar una estrategia de reducción de pobreza, pero el objetivo no es simplemente complementar esa estrategia, sino diseñar política pública basada en esto. Y esto va a requerir presupuestos que va a quedar en evidencia que están muy por debajo de lo que se requiere. O sea, ya nos ha pasado en otros temas como estándares de calidad y demás, que adoptas temas espectaculares, que tienes pautas y hojas de ruta de política pública, pero que no necesariamente cuentan con los recursos para poderlas adecuar. Pero esto lo visibiliza también. O sea, ese es un problema, pero que quedaba un poco subjetivo. Este tipo de ejercicios relevó niñez y adolescencia, se fortaleció la institucionalidad en ese sentido. Y bueno, estamos en este proceso. O sea, sería interesante contestar esta pregunta en un par de años, que salgamos un poco de esto, pero sí debo decirte que en materia de sostenibilidad, o sea, estos datos fueron utilizados por todos los candidatos en su campaña para sustentar sus propuestas, por ejemplo. O sea, que sí se utilizaron para construir una propuesta sobre esto. De ahí a la implementación creo que todavía no ha pasado tiempo suficiente como para poder darte ejemplos concretos de cómo ha ido esto en la práctica, pero sí ha sido utilizado para construir esas propuestas, sí ha sido utilizado y se está teniendo en cuenta en la respuesta al COVID, por ejemplo, tanto de grupos de la sociedad civil como por parte del gobierno. Muchísimas gracias, muy claro. Gracias. Gracias, Michelle. No veo más manos levantadas, pero puedo aprovechar a hacer una pregunta yo antes de darle la palabra a Manuel. Y es sobre algo que detallabas ahorita, sobre la participación de la sociedad civil. ¿Se nos fue Michelle? ¿Aló, Michelle? Mira, vamos a verlo, papi, papá. Se nos fue un momento, Michelle. Vamos a esperar un momento, por favor. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Algo está fallando con la conexión. Espero que no vuelva a molestar. Ya me conecté de otro lugar. Vamos a ver si funciona. Bueno, gracias, Michelle. Te iba a hacer una pregunta relacionada con un aspecto que mencionabas, y es toda la participación, digamos, de la sociedad civil en el proceso. Quería preguntarte cómo fue esa participación, los retos que esto implicó en el proceso de diseño del índice también, y pues ya en el lanzamiento y como en la implementación en ese espacio, digamos, al final, una vez ya tomada la decisión. Si nos puedes detallar un poquito más cómo fue esa participación, por favor. Sí, la principal razón por la que se consideró desde el inicio su incorporación, y como les comenté, participaron activamente en el proceso de consultas con niños y niñas a lo largo de todo el país, todos los actores tenían una razón de ser. O sea, el gobierno es el gobierno, definitivamente, y creo que se cae su peso la explicación. UNICEF por su especialización en materias de niñez, OFI por el expertise en cuanto a la metodología, PNUD por el expertise en materia de pobreza en general en Panamá, y la sociedad civil por ese diario bregar con las debilidades tanto institucionales como de calidad de servicios, como de atención en materia de niñez. Esa voz nos parecía una voz importante, entendiendo nuevamente que esta no era una para el país y que debe funcionar. Entonces fueron incorporados tanto con su perspectiva, a pesar de que efectivamente había cada quien, cuando hacen una consulta como esta, tiene su prioridad en lo que quisiera,
Pero esto generó un diálogo importante que visibilizó otras falencias que puede tener nuestras instituciones en materia de cómo había dimensiones e indicadores importantísimos que no pueden ser incluidos porque no se preguntan nunca en una encuesta. Entonces, esto visibilizó temas pendientes, dejando claro que el IPM de niñez no es la única herramienta para atender los problemas de niñez, que ese es otro tema. Las expectativas hay que manejarlas. Es una herramienta que te permite una atención mucho más integral de esas carencias, pero que requiere también de otros instrumentos. Esto no reemplaza las mediciones que tiene cada una de las instituciones. Pero es interesante cómo las ONGs lo recibieron muy bien. Yo creo que el sector privado, todo lo que es medición multidimensional, al sector privado le resuena bien, porque así como le resuena todo lo que sea poner evidencia sobre la mesa para la toma de decisiones, están más acostumbrados a trabajar de esta manera, pero también lo vieron como una herramienta para articular sus esfuerzos, para ir más allá de lo que ellos consideran prioritarios y realmente enfocarse en esas necesidades que están quedando en evidencia. Entonces, hay experiencias de cómo ONGs, por ejemplo, en una comunidad, un barrio de la ciudad de Panamá, un barrio urbano, se unieron 5 ONGs que trabajan con niños y decidieron desarrollar un IPM comunitario. Con ellos piloteamos, por ejemplo, las preguntas del IPM de niñez. Se hizo la oficina de censo y las instituciones involucradas en esto los apoyamos, y se corrió un primer test a nivel comunitario de cómo está quedando del en materia de niñez. Entonces, realmente una iniciativa de gobierno. En ese sentido también, ese championship distribuido, esta no es mi medida, esta no es la medida del presidente, sino tuvo tantos voceros a lo largo del país, a lo interno del gobierno, pero también fuera del mismo, que se convirtió en una medida nacional. Entonces tienes dolientes por parte de la sociedad civil clamando porque sea utilizada. Por eso hacía la aclaración ante la pregunta de Pedro. Creo que se nos vino encima el COVID, agarró a todo el mundo desprevenido, pero ellos siguen haciendo mucho énfasis. Entonces yo sí creo que su uso, o sea, esta pregunta sería interesantizarla en un par de años, porque creo que sí va a ser utilizado como ha sido planeado. Gracias en parte no solo al interés del gobierno, sino también por otros actores de la sociedad civil. O sea, creo que es una muy buena práctica involucrarlos. Usualmente quienes trabajan en temas de niñez tienen un nivel de compromiso y o sea, están en la arena, están trabajando diariamente con esos problemas que una herramienta como esta ayudaría a resolver. Y esta herramienta termina facilitando alianzas público-privadas, esta herramienta ayuda facilitando y priorizando. Por ejemplo, en el caso de Panamá hay una Oficina Nacional de Subsidios a través de la cual se subsidia a ONGs que ejecutan, hay una serie de criterios y requisitos. Esto ayuda a priorizar este ejercicio. Pero realmente fue súper bien acogido por los diferentes sectores de la sociedad. Muchas gracias, Michelle. Manuel, ¿tenías la mano levantada? Sí, Germán, gracias. Ya mis 2 últimas preguntas. Una asociada, digamos, en Colombia hemos tenido aproximaciones al tema de familias, al tema de los afectos, y eso también en la discusión no ha sido tan sencillo. Digamos, en algunos momentos nos orientamos como a aquellas privaciones más esenciales, a aquellas carencias más básicas. Pero digamos, hemos tenido el debate sobre, bueno, la familia es fundamental para que un niño y una niña salga de pobreza, su cercanía, su apoyo, su involucramiento, y el tema de los afectos es vital. La crianza, incluso todo el tema del castigo físico, etcétera, digamos, creemos que es un tema sensible, pero a veces, digamos, se dice, eso es un tema importante para la niñez, no necesariamente pobreza. No sé cómo se abordó este tema en Panamá. Y finalmente, mi última pregunta, alejándome un poco, y es que Colombia no cuenta con un Ministerio de Desarrollo Social, tiene una institucionalidad, digamos, más diversa, pero sí se ha ido dialogando en torno a poder construir o por lo menos discutir una propuesta de un Ministerio de Desarrollo Social. Y escuchándote yo veo que tiene muchas fortalezas pues, para articular muchos actores en los temas de
de niñez. Entonces, como consultarte hace cuánto está creado el Ministerio de Desarrollo Social, las razones para hacerlo, digamos un poco porque nosotros vamos posiblemente a entrar en esa discusión y creemos que para los temas de niñez puede ser muy, muy importante un Ministerio de Desarrollo Social. Y ya es mi última pregunta y agradecerte de corazón. Yo estoy muy feliz escuchándote y aprendiendo muchas, muchas cosas. Creo que vamos a cambiar muchas cosas de lo que venimos trabajando. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias y como les dije al inicio, quedo a sus órdenes. O sea, al final todos los que nos involucramos de corazón en este tipo de decisiones, lo hacemos mucho más allá de las fronteras. O sea, realmente cualquier esfuerzo que pueda ayudar a que nuestros niños estén mejor va a contar con mi apoyo y de verdad deseo de corazón que este ejercicio en Colombia sea exitoso. No tengo dudas de que lo va a hacer. O sea, ustedes saben hacer sus cosas muy, muy bien, pero reiterarles que cuentan con mi apoyo en lo que ustedes consideren que pueda ser útil y necesario. Y yendo a tus preguntas, la última pregunta sobre el Ministerio de Desarrollo Social la dejo para la anterior. ¿Me recuerdas tu primera pregunta? Sí, el tema de familia, de afecto, de crianza. Fue muy discutido. De hecho, cuando haces la encuesta con los niños, el tema de afecto era la prioridad. O sea, los niños, en el caso, acá como les dije, más que preguntarles qué es pobreza, se exploró con otras metodologías en su sentir para ver qué es lo que más valoraban ellos. Y el tema de tiempo, afecto, era amor, era la tónica común. Realmente fue muy conmovedor escucharlos. Y esto fue parte de lo que se compartió con el gobierno y con el país, porque sí fue importante. A veces, cuando entramos en aspectos tan técnicos, terminamos enfocándonos en aspectos materiales que son fundamentales, pero esto es lo que a ellos les importa. Y cuando lo entiendes en un tema de la perspectiva de desarrollo, que es la que están utilizando en la medición en Colombia, incide directamente en todo, en todos los ejes de su desarrollo. Sin embargo, creo que esa discusión va más allá de lo que es el IPM de niñez y es una discusión que estamos teniendo como mundo y que necesitamos tener todos los países con relación a lo que valoramos como sociedad. O sea, realmente el tipo de preguntas, de indicadores que tenemos y que hemos estado usando a lo largo de las últimas décadas se basan en ciertos criterios de valor que definitivamente dejan por fuera estos aspectos subjetivos del bienestar que son dificilísimos de medir. Ahí ustedes son los expertos y sabrán mejor que yo, pero que realmente no estamos midiendo. Entonces, al final, las posibilidades del IPM, nuevamente, no puedes incluirlo todo, tienes que incluir lo que es posible, lo que es viable y la información que ya está disponible. Ha habido países que en estos procesos, no solo para niñez, sino a partir de los IPM nacionales, han decidido desarrollar encuestas específicas para ellos. Eso tiene sus consideraciones, eso tanto en materia de costos como de sostenibilidad, como otros temas. Yo creo que hay limitantes técnicas de datos, pero que también conecta esa pregunta con una discusión más profunda que tenemos que tener, o sea, sobre lo que valoramos como sociedad y cómo lo que medimos se alinea con eso que valoramos como sociedad, que definitivamente hay como un misalignment en este momento y es parte de la discusión global. Con relación a estructura institucional, mira, yo considero que en el caso de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social comenzó en los 96, 95, y no era un Ministerio de Desarrollo Social, era el Ministerio de la Niñez, la Juventud y la Familia. Después de eso pasó a ser Ministerio de Desarrollo Social. La verdad es que su fortaleza en el tiempo ha sido muy variable. En países como el nuestro, donde la institucionalidad y la gobernanza son tan frágiles, porque lo son, ha dependido mucho de quién esté a la cabeza. Entonces, ha habido uno de los desafíos que a mí me tocó como viceministra y como viceministra junto al ministro en aquel momento, fue trabajar fuertemente en cambiar la imagen que tenía la gente de un Ministerio de Desarrollo Social como una caja pagadora de subsidios. O sea, la gente no tenía idea para qué servía un Ministerio de Desarrollo Social, que es el ente rector de la política social. Entonces, su efectividad en el tiempo ha dependido muchísimo de quién esté a la cabeza de él, de cuánta importancia se le dé en un plan de gobierno
al rol del Ministerio de Desarrollo Social y en la toma de decisiones. Una carta que tenía a mi favor y que la usé y la abusé era el hecho de que el ministro de Desarrollo Social coordina el gabinete social. Entonces, y es presidido por la vicepresidenta. Al yo tener la facultad de coordinar el gabinete social, tenía la excusa perfecta para alzar un teléfono y hablar con todas las instituciones que yo considerase fuese necesario para avanzar la agenda social del país. Y eso ayudó a posicionar en la mente de la gente esa visión multidimensional del desarrollo, esa necesidad de abordarlo de una manera sistémica, de coordinar con otras instituciones y la importancia de contar con políticas públicas con visión de Estado. Pero fue un esfuerzo titánico. Entonces, con eso te quiero decir que no es necesariamente el cascarón el que va a hacer la diferencia. Yo creo que es una decisión que yo no te podría dar mi opinión en este momento porque necesitaría entender mejor cómo ha estado funcionando la institucionalidad como está hasta ahora. Mi experiencia desde afuera con Colombia es que es muy sólida y que ha sido muy efectiva. No por eso no es que no puede ser mejorada, pero lo miraría con cuidado, porque habría que analizar, y en el caso que se decida dar ese paso, creo que hay que pensar en esta nueva generación de instituciones que ya son menos en silos y menos sectoriales y que tienen una visión mucho más sistémica. Entonces, no sé si la solución sería un Ministerio de Desarrollo Social o pensar en espacios más interinstitucionales establecidos, y es parte de la discusión que hemos tenido. O sea, si existiesen espacios más interinstitucionales para tomas de decisiones, tendríamos esa visión sistémica y que amarra con el desarrollo sostenible, donde logras un mayor balance. Por ejemplo, en el caso del Gabinete Social de Panamá, tienes al Ministerio de Ambiente, tienes Economía y Finanzas, tienes la parte social. Eso no hace que funcione bien siempre, o sea, pero por lo menos como cascarón es bastante bueno porque te obliga. Y, por ejemplo, hubo decisiones en ambos IPMs donde ambiente surgía con algunas perspectivas que nosotros no estábamos viendo. Yo creo que más que instituciones en silos, necesitamos espacios que faciliten de una manera más efectiva esa articulación, esa coordinación interinstitucional para el desarrollo, para la implementación, para el monitoreo de la política pública y que sobre todo amarren ese criterio técnico con la toma de decisiones políticas de una manera más integral. Muchísimas gracias, Michelle. No veo más manos levantadas, pero creo que nos has dado ya unas líneas bastante útiles para el proceso que venimos adelantando. Todo el tema que has resaltado de la articulación técnica y política para la toma de decisiones y el dinamismo que esto genera en el desarrollo, digamos, de estas metodologías y sobre todo en la usabilidad, que es otro de los aspectos importantes que nos has resaltado. Tener siempre ese foco de la importancia y el para qué se emplean este tipo de mediciones, y eso complementado con toda la articulación interinstitucional que requiere pues la institucionalidad para el desarrollo de estas políticas públicas y la toma de decisiones ya para mitigar, digamos, estas nuevas realidades que se toman o que se visibilizan más bien con estas metodologías de medición de pobreza. También creo que un punto importante es lo que nos has evidenciado y que pues has liderado bastante, es ese respaldo de alto nivel para posicionar este tipo de mediciones, y no solo pues la medición como tal, sino el ajuste también institucional que esto implica para pues la usabilidad, que es nuevamente un aspecto importante, y toda la importancia de la participación de la sociedad civil en el desarrollo de la metodología, digamos, en el proceso, digamos, de diseño y también en la implementación como parte de esta veeduría. Entonces, pues te agradecemos mucho todos estos aprendizajes. Estos son experiencias que nos llevamos para implementar en nuestro proceso. Muchas gracias. Creo que vamos a estar consultándote bastante, porque te agradecemos también por abrir esa puerta para la consulta a futuro, también para este proceso llevarlo como a buen término, Michelle. Muchas gracias. No sé si tengas algo más que añadir, que quieras compartirnos. Bueno, agradecerles y felicitarlos de corazón por
por este esfuerzo en medio de un contexto en cada una de las diferencias, en cada uno de los roles en que enriquece un proceso, tener claro cuál es el propósito final. Y es esta utilidad, es algo bien hecho, algo bien acordado, va a transformar la vida de nuestros niños. No puede haber prioridad más clara, más fuerte, más sólida. Lo felicito y quiero mi disposición para apoyarlos en lo que ustedes. Aló, Michelle, te perdimos un momento. Perdón. Bueno, reiteraba mi agradecimiento a ustedes, mi reconocimiento a su esfuerzo y mi disposición a apoyarlos en lo que ustedes consideren necesario en este proceso. Michelle, muchísimas gracias. Creo que vamos a hacer uso de esa puerta que nos abres hoy. Bueno, no, les agradezco a todos el tiempo, el espacio y pues yo creo que ya con esto podemos dar por finalizada la sesión. Nuevamente te agradecemos, Michelle, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Bueno, Pedro, no sé si quieras decir algo adicional. No, nuevamente, muchísimas gracias, Michelle, por el tiempo, digamos, también por la muy buena disposición ahorita en ese final de año que estamos todos con unas agendas un poco apretadas, pero pues te seguiremos contando cómo nos sigue yendo, cómo le sigue yendo al gobierno el próximo año, y pues cualquier inquietud, cualquier nueva cosa, de hecho, tema nuevo en el que creamos que nos podrías ayudar, obviamente te estaríamos molestando. Julián. Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu muy buena disposición. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Gracias, hasta luego, un buen día para todos. Buen día, gracias. Gracias, buen día. Gracias.